Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta tercera jornada de las transmisiones del segundo Foro Empresarial Cuba 2021. Para el día de hoy tenemos varias actividades de interés. Estaremos conociendo sobre las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero hacia el comercio y las inversiones en Cuba. Posteriormente vamos a conocer las oportunidades de inversión para cubanos residentes en el exterior y en la tarde vamos a hablar sobre el papel de las formas de gestión no estatal en el comercio exterior cubano. Sin más, démosle la bienvenida a Carlos Fernández de Cosío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos comentará sobre las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero al comercio y las inversiones en Cuba. Buenos días. Es un placer para mí participar en este segundo foro empresarial. Y el tema que voy a abordar, como se anunció, es el impacto del bloqueo económico de los Estados Unidos sobre el comercio exterior de Cuba y la inversión extranjera en nuestro país. Como se conoce, el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba es único en su tipo. Y la singularidad está dada por su efecto abrumador y la integralidad del conjunto de medidas coercitivas que lo componen, por su prolongación en el tiempo y por el efecto perjudicial que provoca en la vida de todos y cada uno de los cubanos durante varias generaciones. Es además el componente fundamental de la política de hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba y lo ha sido durante los últimos 60 años. Hay suficientes elementos para describir el bloqueo económico y su impacto, pero lo que me propongo hacer en la mañana de hoy es analizar críticamente dos mitos usualmente asociados a cualquier análisis o a cualquier comentario sobre el bloqueo económico. El primero de esos mitos consiste en alegar que el bloqueo y el conjunto de medidas económicas coercitivas que entraña no constituyen verdaderamente una limitación real para el desempeño y para el desarrollo de la economía cubana, que el efecto no es tan pronunciado como aduce el gobierno cubano y que Cuba más bien lo que hace es utilizar al bloqueo económico como una excusa. Ese es el primer mito. Y el segundo mito, que en cierta medida contradice el anterior, es que como resultado de la existencia del bloqueo y por su impacto en la economía cubana, resulta imposible invertir en Cuba, comerciar con Cuba o relacionarse económicamente con nuestro país de algún modo. Como anuncié, en la mañana de hoy me propongo tratar críticamente estos dos mitos y tratar de fundamentar que ninguno de los dos se ajusta a la realidad. Con respecto al primero, el que argumenta que el bloqueo económico no constituye un impacto real y que las deficiencias y las limitaciones que encara la economía cubana dependen más del ordenamiento económico cubano, que el gobierno de los Estados Unidos considera que es errado, y los políticos de ese país también, que depende más de errores en la política económica o las políticas económicas que ha aplicado Cuba. Uno requiere considerar, en primer lugar, que en términos de ordenamiento económico es una razón filosófica que pudiera discutirse mucho y que las políticas económicas también están sujetas a discusión y que no hay duda de que en cualquier país, en cualquier momento se pudieran producir errores o desviaciones en la política económica. Pero hay hechos concretos, hay hechos objetivos que ayudan a contestar la idea de que el bloqueo no tiene un impacto real en la economía cubana. En primer lugar están elementos factuales, difíciles de contradecir. Uno de ellos son los documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, algunos desclasificados que corresponden a principios de los años 60, en que se describe cuál es el propósito del conjunto de medidas económicas coercitivas, de lo que ellos llaman sanciones contra Cuba. Y se dice en esos documentos muy explícitamente que el propósito es privar a Cuba
de recursos financieros, deprimir los salarios reales de la población, generar escasez, generar irritación en la población, generar desconfianza en el futuro y por esa vía tratar de provocar presión en el gobierno y eventualmente un derrocamiento del gobierno del país. Eso lo dicen, insisto, documentos oficiales del Departamento de Estado de la década de los 60, cuando se empezaron a aplicar las medidas coercitivas y que han sido desclasificados con posterioridad. Pero además de eso, políticos de los estadounidenses lo han ido repitiendo con posterioridad. En la década de los 90, cuando se aprobó la famosa ley Helms-Burton, el senador Helms llegó a alegar que con esta ley él estaba clavando la última puntilla en lo que sería el ataúd de la Revolución Cubana, explicando claramente que Cuba sería incapaz de enfrentar el conjunto de medidas que la legislación aplicaba contra nuestro país. De igual modo, el entonces senador Torricelli, autor de una ley también contra Cuba, decía que la medida adoptada en la ley adoptada en el año 92 cumplía el propósito de darle a Cuba el empujón final para la caída del socialismo y para el derrocamiento del gobierno cubano, que no se había producido a pesar de haber tenido lugar en Europa el fin de los gobiernos socialistas de décadas anteriores. Y más recientemente, políticos de los Estados Unidos han ido alegando que las medidas que se adoptaron durante el gobierno de Trump, las decenas de medidas, por poner un ejemplo, cumplían el propósito de finalmente poner de rodillas a la economía cubana y derrocar al gobierno cubano. Eso es un elemento. En segundo lugar, uno tiene derecho a preguntarse, ¿qué sentido tiene para Estados Unidos sufrir cada año el aislamiento internacional en Naciones Unidas, que tiene ya casi 30 años? ¿Qué sentido tiene sufrir el aislamiento que le provoca esta política si no cumple un objetivo real? El propio presidente Obama en una ocasión dijo que uno de los motivos por los cuales debía cambiarse esta política es porque en vez de aislar a Cuba políticamente, estaba aislando a los Estados Unidos. Ese argumento por sí solo sirve para indicar que Estados Unidos no aplique esta medida si no estuviera consciente de que tiene un impacto económico. Y en tercer lugar están los datos numéricos. Los datos estadísticos del año 2020 indican que el bloqueo económico a precios corrientes acumulaba un costo para Cuba de más de 140.000 millones de dólares. Es una cifra apreciable para cualquier economía. Y solo en ese año el costo del bloqueo significó para Cuba cerca de 5.600 millones de dólares. Ahora, cualquier observador puede tratar de estimar cuál es el impacto para cualquier país con una economía de dimensiones parecidas a las dimensiones de la economía cubana y pensar cuál sería el impacto sostenido de un costo superior a los 5.600 millones de dólares en un año. Y es muy difícil decir que otras economías podrían sobrevivir con mucho éxito con un impacto de estas características. Pero hay elementos adicionales. Como resultado de las disposiciones del bloqueo, a Cuba le está prohibido exportar a Estados Unidos cualquier artículo, cualquier producto, salvo muy raras excepciones que dependen de licencias. El mercado estadounidense es el mercado más lucrativo del mundo, el más grande, y está en la proximidad geográfica de Cuba. Hay un axioma que dice que prácticamente todas las economías que después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un crecimiento importante en su desempeño económico, tuvieron el mercado estadounidense como el atractivo fundamental de sus exportaciones. Pues bueno, ese mercado ha estado vedado para Cuba en los últimos 60 años. Y no es un mercado lejano, repito, es un mercado que está en la proximidad geográfica de nuestro país. De modo que uno puede estimar las limitaciones que le impone el desarrollo de la economía cubana
no poder acceder a ese mercado. De igual modo, por ley y por normativas de Estados Unidos, a Cuba le está prohibido importar cualquier artículo, cualquier producto estadounidense. Y esto es totalmente abrumador, con excepciones muy reguladas en alimentos y productos agrícolas que con motivo de una ley gozan de licencia, pero requieren de esa licencia. El resto del comercio, para poder ocurrir, requeriría de una licencia específica del Departamento del Comercio o del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y esto incluye de todo: artículos de consumo, insumos para la industria, insumos para nuestros servicios, medicamentos, productos, insumos que se requieren para los servicios médicos, equipamiento de la salud, incluye el agua, incluye el oxígeno. Todo eso está prohibido por ley exportarlo a Cuba, salvo que exista una licencia específica. El gobierno de los Estados Unidos alegará, pero bueno, si ustedes hacen una solicitud y se analiza, se pudiera emitir una licencia. Esto se sometió a prueba este verano que pasó durante la COVID. Y el oxígeno no es posible exportarlo a Cuba, así no existe una licencia del gobierno de los Estados Unidos, lo que quiere decir que por ley a Cuba le está prohibido exportarle agua y oxígeno, por poner unos dos ejemplos. Pero esto entraña solo el comercio bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, lo que ya de por sí implica una gran limitación, puesto que Estados Unidos, además de ser un gran mercado para quien exporta, es una fuente importante de tecnología, de productos que únicamente se producen allí, de medicamentos que solo existen en los Estados Unidos y que para Cuba adquirirlos tiene que ir a un tercer mercado, obtenerlos de segunda mano u obtener productos de menor valor porque sencillamente no puede adquirir el de mayor valor que se produce únicamente en los Estados Unidos. Hay productos que se producen en Estados Unidos a un costo inferior a otros países y por tanto Cuba tiene que rehusar ese mercado cercano con precios menores y tiene que adquirir productos a precios mayores, muchas veces en mercados muy lejanos. Y repito, esto solo afecta el comercio bilateral, pero el impacto del bloqueo es también extraterritorial. Por ley de los Estados Unidos y por las normativas de ese país, Cuba no puede exportar ningún producto a ningún importador de ningún país que posteriormente vaya a tener como destino el mercado de los Estados Unidos. Por ejemplo, ningún productor de ningún país, de ningún producto que pretenda exportar a Estados Unidos puede tener en el producto que elabora hasta un 10% de componentes cubanos. Por ejemplo, un productor de acero, y Estados Unidos es importador de aceros especiales, que pretende exportar acero a los Estados Unidos, no puede contener minerales cubanos, hasta un 10%, ni tecnología cubana, ni software cubano, ni insumos de ningún tipo. Pero es más grave, un productor de maquinarias que pretenda exportar a Estados Unidos no puede exportar maquinaria que contenga aceros que tengan hasta un 10% de minerales cubanos. Y Cuba es un exportador de minerales. De modo que eso priva a Cuba de un componente importante de los mercados internacionales en una economía extremadamente globalizada que no puede contar con exportaciones cubanas si decide posteriormente exportar a Estados Unidos. Algo similar sucede con el azúcar. Productos alimenticios que contengan azúcares cubanos no pueden exportarse a los Estados Unidos. Una barra de chocolate, un caramelo, sirope, etc. Lo que para Cuba restringe igualmente los mercados a los que se puede exportar azúcar producida en nuestro país. De modo similar, Cuba no puede importar ningún producto elaborado en ningún país
por una empresa propia de ese país, bajo las leyes de ese tercer país, si el producto que Cuba importa tiene hasta un 10% de insumos de los Estados Unidos. Y cuando hablo de insumos me refiero a materias primas, piezas, partes, tecnología, software, algo que contenga propiedad intelectual. Nuevamente, en una economía altamente globalizada, es posible comprender cuán difícil es a Cuba procurar los artículos y los productos que se requieren para el consumo del país, para abastecer la industria, para abastecer los servicios de los que depende nuestra economía. Se trata de un impacto altamente extraterritorial fuera de la frontera de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos, además, prohíbe por ley a que empresas de terceros países, radicadas en esos países, bajo las leyes de esos países y denominadas como nacionales de esos países, puedan comerciar o interactuar con Cuba si son subsidiarias de empresas de los Estados Unidos. O sea, la ley de los Estados Unidos limita a una subsidiaria en otro país, en otro continente, a comerciar con Cuba. Lo que también explica el carácter extraterritorial del bloqueo. Ahora, las leyes y las normativas del bloqueo también afectan muy severamente el sector financiero. En primer lugar, a Cuba le está prohibido utilizar el dólar de los Estados Unidos en cualquiera de sus transacciones. Y se sabe que el dólar es la moneda por excelencia para la realización del comercio internacional. Solo este hecho provoca que Cuba tenga que incurrir en gastos extraordinarios por tasas de cambio, por conversión de monedas, para poder llevar a cabo el comercio corriente que lleva a cabo con cualquier país del mundo, tanto para pagar como para cobrar ese comercio. Adicionalmente, Estados Unidos persigue, amenaza y en ocasiones sanciona a instituciones financieras que participen en el comercio con Cuba. Esto provoca que nuestro acceso a créditos, nuestra capacidad de realizar pagos, nuestra capacidad para cobrar servicios o exportaciones resulte altamente costoso para el país y muy difícil. Cualquier economía del mundo que tenga que enfrentar ese tipo de restricciones enfrentará un daño grande a su desempeño económico. Otra medida importante de los Estados Unidos se refiere al transporte marítimo. Por ley de los Estados Unidos, cualquier buque mercante que toque un puerto cubano tiene prohibido tocar durante 6 meses un puerto de los Estados Unidos. Cualquiera que tenga una noción mínima sobre el transporte marítimo, sobre el desarrollo mercantil a nivel internacional, comprenderá el costo que implica para Cuba estar privada de buques que puedan venir a nuestros puertos y además acceder al mercado más grande y más lucrativo del mundo, que está en la proximidad geográfica de nuestro país. Y las distintas fórmulas que tiene que buscar Cuba para asegurar que la mercancía llegue a nuestros puertos y que pueda adentrarse en nuestra economía. Estados Unidos además adopta medidas contra el turismo en nuestro país, con amenazas, con represalias contra las organizaciones que participan en los sistemas de reserva, tanto de turismo y alojamiento como para las líneas aéreas, en tratar de coartar a quien participe en nuestro país mediante estableciendo listas negras de hoteles cubanos para asustar y amenazar a quienes en ellos se alojen o a las empresas que realicen reservaciones en esos hoteles. Y entre las medidas más recientes adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos en 2019
está el esfuerzo de privar a Cuba de los suministros de combustible. Se trata de una medida no convencional de tiempo de guerra adoptada en tiempo de paz. Para aplicarla, el gobierno de los Estados Unidos ha amenazado a empresas navieras, a buques, a puertos, a aseguradoras, a reaseguradoras de carga, para tratar de privar que Cuba pueda recibir el combustible que se requiere para el desempeño de la economía, para la energía, para los servicios médicos, para la iluminación doméstica, para la industria, etc. Una medida, repito, no convencional de tiempo de guerra adoptada en tiempo de paz. Lo que he estado explicando solo ilustra de manera muy general cuál es el impacto del bloqueo económico. Y conociendo estas medidas y estos ejemplos, es muy difícil continuar alegando que el bloqueo económico no tiene un impacto real en la economía cubana y que este impacto no afecta severamente nuestro desempeño. Si faltara una ilustración práctica, cualquier observador de la economía cubana entre los años 2012 y 2017 tendrá que reconocer que la economía cubana tuvo un desempeño económico visiblemente exitoso, que el estándar de vida de la población cubana mejoró, que las capacidades de consumo y las posibilidades de consumo de nuestra población mejoraron, que afloraron nuevos negocios en nuestro país. Y eso se logró con simples excepciones y excepciones muy limitadas que el entonces gobierno demócrata de Barack Obama estableció con respecto al bloqueo. Y el observador también se dará cuenta que desde el año 2018 hasta el presente, la economía cubana ha sufrido el impacto de las medidas adicionales o de las decenas de medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump, con un impacto real en el nivel de vida de la población, en muchos de los negocios que afloraron, privados, muchos de ellos, entre el 2012 y el 2017, y que esto tiene un impacto en el nivel de vida de la población. De modo que el efecto del bloqueo no hay duda que es severo y que constituye un mito falso aducir que el bloqueo económico realmente no tiene impacto en la economía cubana y de que constituye solo una excusa del gobierno cubano. Ese es el primer mito al que me quiero referir. El segundo es el que dice que como resultado de lo anterior, como resultado de la severidad y de la integralidad del bloqueo económico y de las medidas coercitivas que aplica el gobierno de los Estados Unidos, resulta imposible comerciar con Cuba, resulta imposible invertir en nuestro país y resulta imposible interactuar económicamente con Cuba. La respuesta para eso, en primer lugar, es que las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, si bien se sustentan en la legislación estadounidense, no tienen amparo internacional alguno. Se trata de una política absolutamente unilateral, sin respaldo alguno a nivel internacional. Es contraria al derecho internacional, viola normas importantes del derecho internacional, incluyendo normas referidas al comercio internacional, a la transportación marítima internacional, al flujo financiero internacional. Transgrede importantes resoluciones de las Naciones Unidas, no son las que se refieren específicamente al bloqueo y específicamente a las medidas económicas coercitivas. Son también resoluciones referidas a la paz internacional, a la seguridad, a la cooperación entre los estados. Es, sin duda, una política ilegítima, que además de eso, sufre año tras año el aislamiento abrumador
en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando la comunidad internacional de manera prácticamente abrumadora rechaza esta política contra Cuba. O sea, es una política que no cuenta y no arrastra el acompañamiento de ningún país en el mundo. Los enemigos de Cuba les gustaría alegar y generar la imagen de que como resultado de estas medidas, Cuba es un país ilegítimo y Cuba es un país bajo sanciones. Es una falsedad. El sistema de las Naciones Unidas ha tenido a lo largo de su historia sistemas de sanciones contra países específicos, como lo fue, por ejemplo, el régimen del apartheid en Sudáfrica. Pero Cuba nunca ha sido, ni es hoy, objeto de sistema de sanciones de las Naciones Unidas, ni de organismo internacional u organismo regional alguno. Cuba sufre las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos, pero no de país del mundo, de otro país en el mundo, ni de organismo internacional. Con eso trato de remarcar la idea de que todo el que comercia con Cuba, y son muchos países, todos los empresarios que inviertan en Cuba, y son varios, están actuando con total legitimidad y con total apego al derecho. Quienes lo hacen cumplen con el derecho internacional, naturalmente cumplen con la legislación de su país de origen y es evidente que respetan la legislación cubana. Y eso es lo que se requiere, eso es lo que le da legitimidad a quien comercia con Cuba y quien interactúa con nuestro país. Por la naturaleza abierta de la economía cubana, nuestro país requiere del comercio exterior y lo ha requerido siempre. Y a lo largo de 60 años hemos aprendido a expandir y a diversificar nuestro comercio, sabiendo que el mayor mercado del mundo está vedado para nuestro país. Y eso nos ha dado una larga experiencia en interactuar con mercados, incluyendo mercados muy lejanos, a incorporar sus estándares, sus tecnologías, sus productos al desarrollo de la economía cubana. Nos ha dado experiencia para exportar hacia esos mercados en diversas partes del mundo y nos ha permitido atraer también la inversión extranjera, con las grandes limitaciones que trata de imponer Estados Unidos, pero que no imposibilita la inversión extranjera en nuestro país. Los datos que entiendo se han divulgado en estos días o se divulgan en este foro indican que al menos unas 300 empresas tienen hoy capital invertido en nuestro país y es porque lo hacen conforme al derecho internacional, conforme a la legislación cubana y naturalmente respetando las leyes de su país. Con la ley Helms-Burton, el gobierno de los Estados Unidos ha pretendido de manera ilegítima amedrentar y ahuyentar el inversionista extranjero. Y uno tiene que suponer que este esfuerzo estadounidense ha tenido cierto éxito. Nunca seremos capaces de medir o de estimar cuántos inversionistas entendieron que había productividad, que había atractivo en el mercado cubano y decidieron desistir de la oportunidad de invertir por temor a represalias de Estados Unidos con motivo del bloqueo en su conjunto o con motivo específicamente de la ley Helms-Burton. Pero no hay duda de que hay quienes no se han sentido amenazados y han hecho uso de su derecho a invertir en Cuba. En nuestro país existe legislación que en primer lugar rechaza la ley Helms-Burton, pero además compromete al gobierno cubano a proteger y a ayudar frente a la legislación estadounidense a aquel inversionista que decida interactuar y que decida vincularse y participar en nuestro país. Quiere decir que por ley de los Estados Unidos, los únicos que están excluidos de invertir en Cuba y de interactuar con nuestra economía son los estadounidenses o las empresas y los ciudadanos que están subordinados a la jurisdicción
de los Estados Unidos, a no ser que cuenten con una licencia específica de ese país, y hay casos excepcionales que les permita invertir en Cuba. La prohibición está del lado de los Estados Unidos. Es allí donde se priva al ciudadano y al empresario de invertir en Cuba y de explorar oportunidades de negocio en nuestro país. Finalmente, quisiera decir que a pesar del efecto indiscutiblemente abrumador del bloqueo económico, a pesar del impacto incuestionable sobre el nivel de vida de la población cubana, sobre nuestras potencialidades de desarrollo, sobre las aspiraciones de bienestar y de desarrollo de varias generaciones de cubanos, la economía de Cuba es viable aún con el impacto del bloqueo. Nuestro país tiene capacidad de desarrollarse con limitaciones, tiene capacidad de sostener el desarrollo de la economía y de prosperar. De no existir el bloqueo, las potencialidades serían indiscutiblemente mayores. Y aun si solo hay excepciones, si solo se reduciría el bloqueo en manera limitada, las potencialidades de Cuba crecerían. Eso ya se ha demostrado, y si hubiera duda, lo que habría es que el gobierno de Estados Unidos estaría invitado a ponerlo a prueba una vez más. Muchas gracias. Gracias a usted por esa intervención y su explicación. Nos han llegado algunas preguntas que nos gustaría hacerle, y una de ellas es: como ciudadano europeo, invierto en Cuba, ¿qué sanciones internacionales se me podría aplicar? Como europeo, como asiático, como latinoamericano, como africano, como norteamericano, no se le puede aplicar, no existe legislación, no existe normativa internacional alguna que se le pueda aplicar a quien invierta en nuestro país. Quienes únicos están sujetos a penalidades son los ciudadanos de los Estados Unidos o los ciudadanos de cualquier país que estén subordinados a la jurisdicción de los Estados Unidos porque vivan ahí, porque estén registrados ahí. Pero el ciudadano de cualquier lugar del mundo tiene todo el derecho y toda la legitimidad para comerciar con Cuba y para invertir en nuestro país sin sentirse amenazado de sufrir sanciones o sufrir penalidades. A partir de su intervención y bueno, todo lo que usted nos explica, ¿Cuba descarta la posibilidad de hacer negocios con los Estados Unidos? Hoy la legislación de los Estados Unidos y las normativas de Estados Unidos lo prohíben. Por tanto, uno puede suponer que a no ser que un empresario estadounidense cuente con una licencia, o sea, con un permiso de su gobierno, es muy difícil que pueda comerciar con Cuba o pueda interactuar con nuestra economía. Pero por decisión de Cuba, nosotros no descartamos esa posibilidad. Nosotros aspiramos a que un día eso sea posible. Nosotros pensamos que debería ser un derecho del ciudadano estadounidense comerciar con Cuba como tiene derecho a comerciar con el resto del mundo o como los ciudadanos del resto del mundo tienen derecho a comerciar con nuestro país. Pero no es por cuenta de Cuba que el estadounidense tiene limitaciones o tiene prohibición para comerciar con Cuba, y por tanto nosotros hoy no lo vemos viable como resultado de la legislación de ese país, pero no lo descartamos. Por dos vías: o porque obtenga un permiso, lo cual no es imposible, es excepcional, pero no es imposible, o porque un día el ciudadano o los ciudadanos de los Estados Unidos le reclamen a su gobierno el derecho a poder comerciar, a poder interactuar con Cuba libremente, sin la intromisión del gobierno de los Estados Unidos y de los intereses políticos muy limitados que en ese país intentan castigar a Cuba mediante la prohibición a sus ciudadanos a interactuar o comerciar con nuestro país.
Muchísimas gracias Gracias a usted. por sus respuestas y actualizarnos sobre el impacto que ha tenido el bloqueo económico, comercial y financiero hacia el comercio exterior y las inversiones en Cuba. Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos, pues vamos a tener el próximo panel que tratará sobre las oportunidades de negocios que tienen los cubanos residentes en el exterior para invertir en Cuba.